La Escuela de Conversación del Idioma Inglés LESI trae en esta ocasión cómo decirle a otra persona lo que alguien dice, cómo reportar lo que alguien está diciendo, tanto en presente como en pasado, lo que se conoce como direct and indirect speech. Esta es la parte 1 porque lo vamos a hacer todo en presente. En la parte 2 vamos a ver cómo hacemos reportes en pasado. Iniciemos. Para hacer reportes debemos distinguir 4 situaciones. Lo que es una oración, como en este caso, I am an English teacher. Yo soy un profesor de inglés, dice el chico. Esta es una oración. ¿Cómo la vamos a reportar? Primero va a ser la pregunta, what does he say? ¿Qué dice él? Y alguien nos va a hacer el reporte de esa oración. En este caso vamos a hacer un reporte de una yes, no question, o una pregunta sí o no, como el caso, do you love me? Le pregunta el chico a la chica. La pregunta, what does he ask her? ¿Qué le pregunta él a ella? Vamos a ver cómo se reporta. Para el tercer caso vamos a ver lo que son las WHs o las preguntas de información o preguntas de investigación. En este caso con what. What can you read? What does she ask him? ¿Qué le pregunta ella a él? Vamos a ver cómo se hace el reporte. Y en el cuarto y último caso vamos a ver lo que son las órdenes. Vemos que este chico le dice go. La pregunta, what does he tell her? ¿Qué le dice él a ella? Podemos apreciar que todas están en presente simple porque estamos utilizando el auxiliar does. Por lo tanto, vamos en nuestro primer caso a ver cómo hacemos ese reporte en presente. Tomemos el primer caso. Aquí tenemos a nuestro chico o a nuestro reportero, el que nos va a decir o el que nos va a dar la respuesta a cada una de las preguntas que vamos a formular. Recordemos entonces que hemos dicho que esta es una oración. I am an English teacher, que está expresando este chico. La pregunta, what does he say? Se la formulamos a nuestro reportero y él tiene 2 opciones, de manera directa o de manera indirecta. De manera directa es tomar exactamente las palabras que dice la persona. Entonces vamos a decir, he says, abrimos comillas para este caso, I'm an English teacher. Y cerramos comillas. Él dice exactamente, yo soy un profesor de inglés. Ahora miremos el indirect speech. Como la pregunta es en presente, what does he say? ¿Qué dice él? Entonces, vamos a decir en presente, él dice, he says, y vamos a conectar siempre con that. Cuando vamos a reportar oraciones, el conector va a ser that. Y todo va a estar en presente, e inclusive el verbo de la oración reportada. He says that he is an English teacher. Él dice que él es un profesor de inglés. Él dice que es un profesor de inglés. Ahora miremos el reporte en pasado. Ante la pregunta, what did he say? Este chico nos va a reportar en pasado. De manera directa, no tiene mayor inconveniente. Únicamente cambiamos el verbo en pasado. Él dijo, he said, abrimos comillas, I am an English teacher, cerramos comillas. Él dijo, yo soy un profesor de inglés, tomando exactamente las palabras que dice la persona. El indirect speech, o sea, la forma en pasado es, what did he say? ¿Qué dijo él? La pregunta en pasado debe hacerse coincidir el verbo del reporte en pasado y el verbo de la oración reportada debe estar en pasado también. He said, el conector siempre va a ser that. He was an English teacher. Él dijo que él era un profesor de inglés. Él dijo que era un profesor de inglés. Miremos nuestro segundo caso cuando vamos a hacer reportes de yes, no questions, como en este ejemplo. What does he ask her? ¿Qué le pregunta él a ella? Do you love me? De manera directa, hemos dicho que es tomar exactamente las palabras. He asks her, do you love me? Ahora, de manera indirecta,
Como estamos en presente, aquí hacemos coincidir. He asks her. El conector para todos estos casos debe ser if. Me refiero a siempre que vayamos a hacer un reporte de yes, no questions. Siempre el conector va a ser if. She loves him. Él le pregunta a ella si ella lo ama. Él le pregunta si lo ama. What did he ask her? Miremos el pasado. De manera directa, he asked her, do you love me? Él le preguntó a ella, ¿tú me amas? De manera indirecta, debemos hacer coincidir. Si es en pasado, el reporte es en pasado y el verbo del reporte debe también estar en pasado. La pregunta entonces en pasado, what did he ask her? ¿Qué le preguntó él a ella? He asked her, conector, if she loved him. Él le preguntó a ella si ella lo amaba. Él le preguntó si lo amaba. En nuestro tercer caso tenemos el reporte de preguntas de investigación o preguntas de información. En este caso utilizando la WH what. What can you read? What does she ask him? ¿Qué le pregunta ella a él? De manera directa, she asks him, what can you read? Ella le pregunta a él, ¿qué puedes tú leer? De manera indirecta vamos a decir que el conector para todos los casos siempre va a ser la misma WH con la que se está investigando. En este caso se está investigando con what, entonces la WH es what. Si se estuviera investigando con where, el conector va a ser where. Y así sucesivamente con todas las demás WHs. She asks him what he can read. Nos reporta este joven a nosotros. Ella le pregunta a él qué puede él leer. Ella le pregunta qué puede leer. Para el reporte en pasado vamos a decir what did she ask him? Aquí vamos a reportar en pasado. She asked him, what can you read? Ella le preguntó a él, ¿qué puedes tú leer? Y en forma indirecta, recordemos que hacemos coincidir. Si es en pasado, asked. Y el pasado de can, que es could, porque la pregunta aquí es con can. She asked him what he could read. Ella le preguntó a él qué él podía leer. Ella le preguntó a él qué podía leer. Para nuestro cuarto y último caso, el de las órdenes, vemos que el chico le dice, go, vete. Ante la pregunta, what does he tell her? ¿Qué le dice él a ella? De manera directa, he tells her, go. Él le dice a ella, vete. De manera indirecta, vemos que el conector siempre va a ser to, cuando vamos a hacer reportes de órdenes, como en este caso. He tells her to go, que traduce para el español, él le dice a ella que se vaya. Ante la pregunta, what did he tell her? Vemos que es en pasado, hacemos el reporte en pasado, sería he told her, go. Él le dijo a ella, vete. De manera indirecta, conservamos el mismo conector porque es una orden, como en este caso, y vamos a decir, debe haber coincidencia porque la pregunta en pasado, verbo de reporte en pasado. Como el conector es to, aquí no vamos a cambiar el verbo, debe ser tal cual se da en la orden. He told her to go. Él le dijo a ella que se fuera. Ojo a esta forma de hacer reportes de oraciones en pasado. Siempre debemos tener en cuenta el conector y el verbo debe estar en su forma original. Haciendo un resumen, decimos que siempre que vamos a reportar oraciones, entonces el conector es that. Si vamos a hacer un reporte de una yes, no question, una pregunta sí o no, el conector es if.
Si vamos a hacer reportes de WHs o preguntas de información o de investigación, el conector es la misma WH que se está utilizando en la pregunta. Y si vamos a hacer reportes de órdenes, como en este caso, el conector siempre va a ser to. Y recordemos que en este video hemos hecho los reportes de situaciones en presente. En el próximo video vamos a ver cómo reportar oraciones, preguntas de yes, no questions o preguntas de información en pasado. Los invitamos entonces a suscribirse al canal, darnos sus likes, comentar este video y mirar la segunda parte dando clic aquí en este video. Hasta pronto.